Hola, buenos días. Antes de nada, dar las gracias a todo el mundo por estar aquí presentes hoy. Y me gustaría, pues eso, presentar un poco a los intervinientes, a los que van a participar en el foro Cómo generar sinergias entre territorios. Tengo aquí conmigo a Nava Castro, la directora de la Agencia de Turismo de Galicia. Tengo aquí también conmigo a Carlos Montilla, director de Irradia y director de Festivales para un Territorio. Y se conectarán ahora, en breve, Cristina González, la segunda teniente diputado general y diputada foral de Fomento y Empleo, Comercio y Turismo de Álava. Y se conectará un poquito más tarde Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana. Que bueno, creo que ya están conectados ambos, ¿no? Los vemos ahora en pantalla. Bueno, ¿por dónde empezar, no? 2020, un año que nos ha marcado a todos, un año que va a ser difícil de olvidar. Y cómo no, el sector más afectado por la pandemia ha sido el turismo. Limitaciones de vuelos, limitaciones en movilidad, reticencias sanitarias, no se podía salir de casa, básicamente estábamos encerrados en casa. Y eso afectó mucho al sector turístico. Como no, la gente no viajaba, agencias de viajes, hoteles, bueno, todo el sector en sí fue muy afectado. El COVID, ¿cómo ha cambiado el COVID el turismo en España? ¿Cómo ha cambiado el turismo en los diferentes destinos, ¿no? Sí que me gustaría empezar por ahí, por el COVID, y cómo ha cambiado la visión del destino, en este caso Nava, en Galicia, ¿no? ¿Cómo se vio afectado el destino Galicia por todas esas restricciones de COVID? Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por poder participar un año más en este foro que para nosotros es interesantísimo, y saludar desde aquí a Francesc Colomer y a Cristina. Muchísimas gracias por vuestra participación, y también a todo el público y a los participantes de las distintas mesas. ¿Cómo ha afectado? Bueno, pues yo creo que ha afectado exactamente igual que al resto de los destinos en España, pero nosotros lo que hemos hecho desde el minuto 1 fue estar en contacto con el sector. Gracias a esas videoconferencias pudimos estar en contacto las 24 horas del día, porque de aquella pues no había ni sábados ni domingos ni horas en los que no estuviésemos atentos. Yo recuerdo el primer objetivo era elaborar todos los manuales para los distintos segmentos del propio sector con el Instituto para la Calidad Turística Española, pero nosotros en Galicia Mayores teníamos un comité donde lo adecuábamos a nuestra realidad gallega basándonos en esos manuales. Hicimos los manuales para todos, fuimos muy rápidos, y ya el 1 de mayo, con el anterior presidente de la Xunta, pues presentamos el primer fondo y ayuda de recuperación para el propio sector, para turismo y cultura, que de aquella estábamos en la misma Consellería Turismo y Cultura. Ese fue ya el primer lanzamiento, pues, escuchando siempre las demandas del sector, y para que nuestro sector, bueno, como es también nuestra tierra y nuestro destino es minifundista, las empresas son micropymes, pymes, y que tenemos esa capacidad de resiliencia, y que era más fácil siempre el poder dar esa respuesta. Aprendimos en la Administración, y ya en el segundo y en el tercer plan de recuperación, pues las ayudas fueron incluso antes de justificarlas el desembolso, porque había unos alquileres que pagar, unos gastos fijos que había que atender, y que pues a pesar del COVID seguían pasándote las facturas de todo. Y por ello, bueno, pues fuimos al final capaces de poder resistir. Esta resistencia pues nos llevó a que estos planes y estos fondos que vienen de Europa, en la distribución a nivel nacional, bueno, pues se tuvo en cuenta una de las
de los criterios era la destrucción de empleo. Nosotros no tuvimos tanta destrucción de empleo y bueno, los fondos se repartieron en 3 oleadas, ¿no? La primera con un plan territorial, que fue el año pasado, nosotros lo tematizamos, el plan litoral, con 32 millones de euros más o menos, y la mitad o un poquito más de la mitad para los destinos locales, ¿no? Las comarcas turísticas, nuestros geodestinos, las ciudades. Este segundo es el plan de litoral, que lo acabamos de aprobar el otro día, el miércoles pasado en conferencia sectorial, el enogastronómico, y que también contamos con 32 millones y más o menos la distribución también es para destinos pues más o menos un poco más de la mitad y el resto para actuaciones de cohesión, es decir, llevadas por la Xunta y para cohesionar el territorio. Y el último, que será el año que viene, son villas termales y cascos históricos, porque es nuestra singularidad y característica. Y eso es, en resumen, más o menos como pasó el COVID, que realmente fue un sector de los más afectados, pero que estábamos siempre muy atentos a lo que sucedía para que no se destruyese ni empleo ni empresas. Efectivamente. En vuestro caso, Francesc, la Comunidad Valenciana obviamente también fue un destino muy afectado, sobre todo viviendo también del sol y playa, ¿no? Mercados como el británico, el alemán, dejaron de llegar a la Comunidad Valenciana. ¿Cómo os afectó a vosotros y cómo se están ayudando estos planes, estos fondos Next Generation a reconstruir el sector? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí. No sé si me escucháis adecuadamente. Sí. Sí, bueno, en primer lugar también siento la necesidad de pedir excusas por las formas, pero bueno, la agenda de estos días es, bueno, pues mucha carretera y siento no ni estar ahí y poder hacerlo con mayor comodidad y mayor respeto hacia quien nos escucha. Pero bueno, el respeto es intacto en cualquier caso, permanece intacto. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho mi compañera de Galicia, fue un mazazo global. Creo que la tormenta perfecta contra el viaje, contra el negocio y la interacción humana, del viaje, de la movilidad, todos encerrados y todo cerrado, quiero decir, contracción de demanda y oferta en el mismo momento, no pudo ser peor. No es menos cierto que hubo reacción, por supuesto, mucha formación, redirección de presupuesto rápido para la ayuda directa a las empresas. Debo decir, y esto es un hecho que quiero subrayar, que a la hora de redirigir las ayudas directas, las encaminamos hacia aquellos que constituyen el sector turístico profesionalizado, por lo tanto, aquellos que están en la marca SICTET, aquellos que están en nuestra marca, sabéis que somos tierra de festivales, de Mediterranean Musics, aquellos que están en la marca de gastronomía propia, gastronomía turística, que se llama el Exquisit Mediterráneo, aquellos que están, digamos, aquellos que son proactivos en defensa del sector, porque yo creo que es un reto más que nunca tras la pandemia que debemos atrapar y tomárnoslo muy en serio, es la profesionalización del sector. Pues bien, también eso se estimula en los momentos de dificultad con las líneas o la filosofía de hacia dónde encaminar las ayudas. Después, obviamente, el Next Generation ha significado pues, la gran oportunidad para acelerar aquellos valores y principios que ya teníamos de alguna manera incubados en, por ejemplo, nuestra ley de turismo, ocio, hospitalidad, en clave de ODS, transformación digital, innovación, descarbonización, etcétera. Se nos ha cortado. Bueno, problemas técnicos, ¿no? Problemas del directo. Al estar en el coche, a ver si lo recuperamos y sigue... ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha? Bueno, creo que me había quedado en la importancia de aprovechar los fondos europeos para dar curso y materializar aquellos principios y valores que teníamos incubados, por ejemplo, en nuestra propia ley de turismo, ocio, hospitalidad, la sostenibilidad, descarbonización, innovación, transferencia, conocimiento, etcétera. Y para acabar esta primera intervención, deciros que el turismo tras la pandemia, bueno, yo soy un poco de los que piensa que el ser humano está hecho de muchas cosas, ¿no? Pero también de olvido, de escombros, de muchas cosas, ¿no? Pero también dijo Shakespeare que estamos hechos del material de los sueños, ¿no? Y creo que
si hemos aprendido algo en esta pandemia, en esta tragedia, y en estas horas tan oscuras, en este bucle tan amargo que ha sido la pandemia, es que merece la pena exaltar la vida, aprovechar la vida, y por lo tanto el viaje se ha convertido, tras la vivienda, la alimentación, por supuesto, la educación, la sanidad, pues tal vez en una de esas grandes prioridades de la condición humana, ¿no? Y esto, la gente que estamos metidos en la gobernanza del turismo, tenemos que hacer un alegato en defensa del viaje. El mundo no es demasiado grande para el turismo. Por lo tanto, cuidado con el proteccionismo, cuidado con la renacionalización, y tenemos que seguir inspirando un mundo abierto de viajes, de intercambios. Y yo creo que eso al final es lo que le da a la condición humana pues ese espacio de búsqueda de felicidad y de satisfacción, ¿no? Por lo tanto, arrancamos este nuevo tiempo con fuerza, con muchas ganas, aprendiendo de nuestros errores, de nuestras fragilidades, de lo vulnerables que somos, pero la cuarta o la quinta fase de la vacuna es precisamente, por salud mental, viajar y hacer turismo. Para mí, y a partir de ahí construyamos o reconstruyamos una industria, porque esto es business, ¿no? Esto es negocio, y la gente tiene que vivir y vivir dignamente de este negocio, pero desde estos valores, entiendo yo. Gracias. Gracias, Francesc. Cristina, en el caso de Álava, vosotros también tenéis planes de sostenibilidad turística. De hecho, este año también os aprueban un plan nacional. ¿Cómo habéis vivido vosotros el COVID y cómo os están ayudando estos fondos Next Generation? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Me hubiera encantado estar allí, pero efectivamente problemas de agenda, que cuando acaba el año parece que se acaba el mundo, ha sido imposible. Pero desde luego me hubiera encantado estar en Galicia, que además es uno de los destinos a los que suelo acudir de forma, bueno, pues no todos los años, pero asiduamente. Bueno, yo creo que como en todos los sitios, el COVID supuso un mazazo y al principio teníamos muchísimas incertidumbres porque no sabíamos cómo iba a evolucionar ni qué medidas se podían tomar para paliar toda la pérdida de movilidad que estábamos sufriendo, y sobre todo en el sector turístico era claro, o sea, ahí no se podía abrir nada, ¿no? Nosotros estamos en una diputación foral y entonces dependíamos también de lo que hiciera el Gobierno de España, que yo creo que todas las ayudas a los negocios de hotelería y todos los negocios relacionados con el turismo fueron muy importantes. Y luego también dependíamos de las ayudas que realmente los que tienen la mayor financiación en el caso de Euskadi es el Gobierno vasco. Así que tuvimos, bueno, pues como yo creo que en todas las administraciones, reuniones telemáticas con el sector, que ahora nos parece estar aquí de lo más habitual, pero a mí hace 3 años me dicen que íbamos a usar los medios digitales como los usamos en la actualidad y me parecía, bueno, pues bastante difícil, ¿no? Bueno, pues con reuniones con el sector lo que hicimos fue complementar las ayudas que venían también de otras administraciones y nosotros nos centramos sobre todo en el gasto corriente de los negocios que, bueno, al estar cerrado no recibían esa cantidad, bueno, ninguna cantidad y tenían que seguir acometiendo gastos de luz, gastos de seguros, gastos incluso de las asociaciones en las que estaban inscritos, incluso también los gastos que necesitaban cubrir de la solicitud de ayudas a otras instituciones. O sea que nos centramos en esa parte con todo el sector. Pero yo creo que también después del COVID, y más o menos opino lo mismo que Francesc, se le ha dado mucha más importancia al viaje, no solo como un medio de, bueno, pues me tengo que ir de vacaciones, sino de disfrutarlas mucho más y de sacar el mayor partido, ¿no? Porque esto de estar en casa, pues hemos visto realmente la importancia que tiene salir y relacionarnos. Y, por ejemplo, durante todavía la fase de COVID, cuando ya podíamos salir de casa, pero no podíamos cambiar de provincia, bueno, pues todas las casas rurales de Álava tomaron, vamos, un auge increíble, no había espacio, ¿no? Estaban todas al 100%, nos costó bastante más
salir adelante con los hoteles, pero las casas rurales era una demanda increíble que afortunadamente se ha quedado. Así que yo creo que también ha influido en la forma de hacer turismo, en la forma de entender la sostenibilidad en el turismo y también toda la digitalización. Así que yo creo que ha acelerado temas que estaban pendientes y que incluso en el sector sabían que había que hacerlos, pero lo veían con más lejanía. Y este turismo inteligente que se basa en la gobernanza, en la digitalización, en la sostenibilidad, bueno, pues al final yo creo que también con las ayudas Next Generation lo que nos permite es acelerar todos esos proyectos que por una parte estaban parados porque, bueno, por falta de financiación, pero también porque incluso el sector los veía lejanos, sabía que había que acometerlos, pero se iban dejando, ¿no? Así que, bueno, hay que ver la parte positiva siempre, incluso de una parte tan negativa como ha sido el COVID en el sector turístico, y creo que esto se está acelerando y afortunadamente creo que vamos a viajar de otra manera. Gracias, Cristina. ¿Y cómo estos planes territoriales, estos planes de sostenibilidad de destino, las actuaciones de cohesión en destino, están ayudando a vuestras comunidades autónomas, destinos, provincias, a cohesionar el territorio? Bueno, pues yo lo voy a contar con un ejemplo práctico, ¿no? Estaba comentando que en la primera solicitud, en la primera convocatoria, nosotros hemos dedicado nuestro plan territorial al plan de litoral, ya que tenemos casi 1.700 kilómetros de costa, 16 rías, 880 playas, 10.500 plazas de amarre. Y bueno, pues nuestro acometimiento es en las actuaciones de cohesión, el embellecimiento de toda la fachada del litoral, eso es una actuación de cohesión, el intervenir en todas las estaciones marítimas, en los pantalanes, pues para que el turista que se acerque por nuestras rías tenga la misma homogeneidad, con los mismos servicios. Y una que también dentro del Plan Nacional Turístico Xacobeo, una actuación de cohesión, es la Traslatio, pues para que se considere como un camino más, ya que tenemos 10 variantes del Camino de Santiago y la que puedas navegar los 365 días del año como si estuvieses haciendo el camino, pero yendo a través de la ría, y después desde Padrón hasta Santiago de Compostela se termina el último tramo a pie y es tan válido como el resto de los caminos. Y ya la otra actuación de cohesión es también el favorecer a todo el sector privado para también embellecer y poner dignas sus fachadas. Y en este último plan territorial, las actuaciones de cohesión nuestra para todo el territorio, tenemos en cuenta la enogastronomía, las 5 rutas del vino, y ahí hay una actuación que nos hace muchísima ilusión desde la llegada del AVE, que lo que nos va a permitir es unir pues si bajas en Ourense, pues Ribeiro de un lado y Ribeira Sacra de otro, con estos coches eléctricos car sharing, que lo puedas, si compras la experiencia, pues lo puedas coger en la estación de Ourense, te hagas el recorrido, visites una bodega, al día siguiente dejas el coche para otro turista y te llevas la bicicleta eléctrica, etcétera, ¿no? Eso, y si bajas en Agudiña, por ejemplo, pues con las otras 2 rutas del vino, como son la de Valdeorras y Monterrey, exactamente lo mismo, a 20 minutos de la estación del AVE, y ya pues en 2 horas desde Madrid, más 20 minutos en coche, llegas a Galicia para disfrutar de una experiencia como son las rutas nuestras del vino y estas rutas enogastronómicas. Esa es una de nuestras actuaciones de cohesión, y las otras son pues Galicia Food Experience, que es los debes que tenemos en el propio sector, en restaurantes que debemos mejorar, en fiestas gastronómicas que tenemos también que mejorar, ayudarles, o las estrellas Michelin, que para conseguir la segunda pues necesitan investigación, innovación, ayudar a todo el tejido para que sigamos teniendo pues una marca de calidad. Y la última ya es la actuación de cohesión para que todas aquellas bodegas que quieran tener un plus más
como me estoy dirigiendo a la Ribeira Sacra, pues como hizo últimamente la inauguración en Regina Viarium del restaurante, ¿no? Se puede tener restaurante, se puede tener una habitación singular, se puede tener una experiencia, además de la bodega en sí, pero para ello hay que registrarse en nuestro registro de actividades turísticas como actividad complementaria para ser beneficiarios de las ayudas que nosotros vamos a sacar. Bueno, yo creo que sí, perfectamente. El destino está muy bien cohesionado, ¿no? En el caso de Comunidad Valenciana, Francesc, vuestras actuaciones de cohesión en destino, Francesc, ¿nos escuchas? Sí, pensé que no nos escuchabas, perdona. Sí, ¿Vuestras actuaciones de cohesión en destino ayudan a cohesionar el territorio? Sí, un poco tiene esa función la parte del programa de sostenibilidad en lo que refiere a la acción de cohesión de destino. Pretende suturar, coser, dotar de coherencia, vertebrar lo que es una comunidad que es muy larga como la nuestra. Lo bueno para nosotros en este trienio dorado, por así decir, ¿no? Después de la tragedia, pues Europa, España, la componente 14, los planes de sostenibilidad, que es uno de los, digamos, programas estrella en donde sabéis que el Ministerio decidió que el gran PERTE para el turismo serían los destinos, pues lo cierto es que en la primera edición entramos con 11 ciudades, 10 y una mancomunidad. En la segunda edición, que la semana pasada terminó, como sabéis perfectamente, de consagrarse en la conferencia sectorial, 15 ciudades más una mancomunidad, más otras ciudades en el leitmotiv o en el Plan Nacional de la enogastronomía. Por lo tanto, vamos sumando espacios que no deben ser llamados a un maquillaje o a una interpretación de todo esto en clave superficial, sino que al final debemos haber logrado entre todos transformar en clave de sostenibilidad, descarbonización, en clave de transformación digital, inteligencia turística, mejora de la competitividad, nuestro territorio. Nos queda el último tren, por así decir, la última edición de este trienio, a principios de año, cuando salga el proceso, pues otro contingente de ciudades se sumarán, y nuestra ACD hemos decidido en este segundo año compartirla con las diputaciones, que son actores o actrices, por así decir, turísticas también, que entre todos configurar, cohesionar con acciones muy ligadas. Por ejemplo, os citaré Eurovelo, que sabéis que es un programa europeo volcado al cicloturismo, que tiene todo un vector que cruza la cornisa litoral mediterránea, pues abastecer de suministro eléctrico a los vehículos, en este caso a las bicicletas eléctricas, etc. ¿No? Hay un montón de acciones ligadas a vertebrar territorio buscando la coherencia. Y con lo que decíamos del mundo de la pandemia y la pospandemia, nosotros en el 20, en el tercer trimestre, sacamos en marcha el bono Viachem, que es un estímulo para la demanda, que nos vino muy bien porque movilizamos a mucha gente y sobre todo desde la parte de la Creo que estamos... Y también ¿Me habéis vuelto a perder? Te hemos vuelto a perder, sí, pero ahora ya te tenemos. Ahora ya te vemos. Ahora sí. Bueno, creo que me había quedado con la explicación de un programa que se llama el bono Viachem. Lo digo porque hoy, precisamente, ha vuelto a salir queremos continuar con este programa porque desestacionaliza muy bien y hoy hemos vuelto a sacar el programa para el 23 y en el primer cuarto de hora había 50.000 solicitantes, 100.000 solicitantes. ¿Qué significa esto? Que las ganas de viajar, a pesar de los 1000 problemas que tenemos, la inflación, etcétera, las ganas de viajar es la mejor noticia que podemos compartir y podemos proclamar la gente que estamos apasionados por, si me permitís la expresión, o que estamos vinculados al mundo de la gobernanza del turismo, ¿no? Por lo tanto, volviendo a la pregunta de los ACD, la idea ha sido, obviamente, cohesionar, coser y compartir con
con todas las administraciones del territorio, pues programas comunes que nos den solidez, solvencia, que superen el maquillaje, que superen la intervención puntual y que al final, bueno, cuando el futuro examine qué hicimos después de la pandemia con lo que nos llegó de Europa, es transformar el modelo comprendiendo un mundo cambiante, que no hay planeta B, que no hay plan B para descarbonizar y para aprovechar el tiempo en clave de estos grandes principios que creo que nos unen a todas las comunidades. Muchas gracias, Francesc. Cristina, por vuestra parte, ¿estos planes de sostenibilidad os están ayudando a cohesionar el destino? Sí, yo creo que además es la finalidad de todos los planes, ¿no? A ver, nosotros presentan los ayuntamientos, presentan las comarcas, porque tenemos un entramado institucional bastante complejo. Por ejemplo, en Rioja Alavesa tenemos un plan que tiene que ver con todo el modelo enogastronómico unido a todos los valores patrimoniales y de naturaleza que tiene Rioja Alavesa, aparte del vino y la gastronomía. Por otra parte está el Ayuntamiento de Vitoria, que estos dos realmente son nuestras entradas de turismo en la provincia, en Álava, que también tiene que ver con todos los temas de sostenibilidad turística, de digitalización. Vitoria es capital verde europea y yo creo que llevamos en nuestros genes seguir manteniendo ese espíritu green, que tienen que ver, bueno, todos los planes van en ese sentido. Y luego en Álava tenemos desde la Diputación un plan que se nos ha concedido ahora, que tiene que ver con una zona que es la cuadrilla de montaña alavesa, que está, bueno, yo no diría en riesgo de despoblación, pero sí estamos sufriendo un despoblamiento que tenemos que dinamizar para conseguir que mantenga su paisaje y que mantenga todas sus raíces, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo un restaurante que ha obtenido una estrella Michelin y hay muchas personas que se mueven por eso, y entonces, bueno, pues también ya que llegan al restaurante tenemos que ofrecer otras cosas, y lo unimos también con todo los programas turísticos de turismo industrial de Euskadi. Entonces, aquí hay unas minas abandonadas de asfalto. Eso hizo a principios finales del siglo XIX, principios del XX, que hubiera un tren que servía para llevar el asfalto al puerto de Bilbao. Prácticamente no se unía, pero vamos, quiero decir que esa era la finalidad de ese tren. Y lo que se ha hecho desde hace años es una vía verde en todo el Trenico, y ahora lo que pretendemos hacer es reformar y recuperar las minas de asfalto, las estaciones de ese tren, para tener distintos emplazamientos, y con eso intentar que negocios que lo sabemos porque tenemos otros espacios turísticos, por ejemplo Salinas de Añana, que son unas salinas de interior de una fuente que emana agua salada. Bueno, pues ahí no había absolutamente nada de turismo, no había ningún restaurante, no había ni tan siquiera un bar, y ahora se han ubicado restaurantes, casas rurales, hoteles pequeños, y bueno, lo que pretendemos hacer es también lo mismo en la comarca de Montaña Alavesa, con lo cual para nosotros ha sido un gran apoyo, porque une el territorio, lo une además con el turismo industrial de Euskadi, y podemos evitar ese despoblamiento que está sufriendo la zona. Así que creo que todo este dinero, que había planes pero que no podíamos desarrollarlos por falta de presupuesto, pues les va a dar un empujón realmente importante para ese turismo sostenible, y para que todas las zonas del territorio puedan contar con turismo. Gracias, Cristina. Dentro de estos planes fondos Next Generation nace también las órdenes de ayuda Experiencias Turismo España, también conocidas como el antiguo Club de Producto, ¿no? Donde el objetivo central de estas ayudas es cohesionarse, buscar redes de actores, asociarse varias comunidades autónomas,
¿Cómo veis el cohesionar varias comunidades autónomas para constituir estas experiencias Turismo España? Bueno, pues en realidad yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos hecho un planteamiento que lo volveremos a repetir porque no resultamos beneficiarios, pero por la cantidad de solicitudes que hubo en la edición anterior, que fue algo que comentó Francesc, de la red Eurovelo, aprovechando el Camino de Santiago, el Camino Mozárabe. Esa era una de las experiencias que estábamos trabajando con, además de las diputaciones, en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. El que sí nos han concedido es el corredor verde, el ecoturismo, el ecocorredor de la España Verde, que son también 4 comunidades autónomas, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, que es en la que estamos trabajando. Es una oportunidad, de hecho en Galicia resultaron otras beneficiarias como son las rutas marítimas y fluviales, donde están 10 comunidades autónomas, 21 entidades y todo lo que pueda ser navegable con ecobarcos, pues así va a ser esa experiencia, ¿no? Y yo creo que sí que es una gran oportunidad y sobre todo pues con territorios de patrimonio, que así lo había comentado con Carlos, con la experiencia que tiene de unos conciertos singulares en lugares singulares, que podría ser tranquilamente una experiencia a nivel nacional. ¿Y por qué no? Yo creo que la cohesión del territorio, una vez que llega un turista, pues dependiendo la distancia de donde venga, un americano seguro que no le importa recorrer toda España porque está acostumbradísimo a hacer grandes recorridos y viene siempre con más tiempo. Dependiendo de la cercanía del turista, pues se le podrá ofrecer una comunidad más cercana que otras, pero yo creo que es una gran oportunidad también para desarrollar de una manera cohesionada nuestro territorio, Galicia, España y, por supuesto, para desestacionalizar, ¿no?, que es la asignatura pendiente. Como ha mencionado Nava, ya festivales para un territorio, sí que me gustaría pasarle la palabra también a Carlos para que nos cuente también un poco la oportunidad de proyecto de conexión turística territorial, teniendo en cuenta que ya existen 3 festivales, uno en Galicia, uno en Álava y otro en la Comunidad Valenciana. Entonces, que nos cuentes un poquito sobre estos festivales y luego hablaremos también de cómo presentar también este proyecto a Experiencias Turismo España. Buenos días, gracias Nava por acompañarnos. Quiero saludar también a Cristina, a Francesc, que los veo en la distancia, y muy agradecido de que os sumaseis a este foro. Yo creo que nos anticipamos un poco a la convocatoria. Desde Festivales para un Territorio lo que fue es, lo primero, una utopía, es decir, la realidad de que realmente puedes crear algo grande en sitios pequeños donde realmente el esfuerzo, sobre todo desde la parte privada, es muy difícil y tiene un retorno muy difícil y sobre todo tienen que ser proyectos a muy largo plazo. Nosotros cuando llegamos en 2017 a Ribeira Sacra teníamos claro que si pensábamos en números únicamente no íbamos a construir ningún tipo de festival porque no daban. Si pensábamos en un retorno inmediato no íbamos a ser capaces de hacerlo y lo único que nos llevó es tener una proyección a medio y largo plazo. Queríamos un poco también plantearnos ser útiles. Yo creo que el planteamiento de Festivales para un Territorio parte en un momento en el que España está masificado de eventos y de festivales, cómo podemos darle la vuelta y no solo usar a ese territorio desde un fin privado y únicamente lucrativo, sino para devolverle algo de lo que le estás aportando. Desde ese lado, cada vez, digamos que este posicionamiento y estos 3 festivales que ya son una realidad están más apoyados, aunque son eventos culturales, evidentemente, pero cada vez tienen una mayor relevancia y deben estar cada vez más alineados desde la estrategia turística, porque realmente lo que estamos ahora mismo es exaltando un territorio. En Ribeira Sacra, por empezar desde aquí, desde el año 2017 hemos conseguido, pues que seguramente más de 30.000 personas hayan conocido y hemos conseguido algunas cosas claves. Yo creo que lo primero es tener la percepción de lo que es grande y pequeño cuando realmente construyes un evento. Aquí, para un territorio rural, como más o menos en el 2019 que hemos hecho un estudio de impacto que supere seguramente el $500.000 de euros de impacto real
en un territorio tan pequeño y tan rural, seguramente si lo llevas a cifras de ciudad, pues te darían unos impactos muchísimo más elevados. Con lo cual, yo creo que hacemos los festivales más grandes que se pueden hacer en los territorios en los que estamos. Y desde ahí, lo que hemos entendido es que después de consolidar un poco y de que ese modelo hubiese funcionado, primero recibimos, y yo creo que con mucha sorpresa, la llamada desde Álava de, oye, que quizás podríamos un poco sumarnos y aportar nuestra propia experiencia, pero yo creo que cada uno tiene su propia identidad. Y así nació Esférica Rioja Alavesa, con Cristina, aparte de un año de pandemia, yo recuerdo varias conversaciones y era, ¿dónde nos vamos a ver? Que me decía, Carlos, pero que estáis pensando en un festival en un año de pandemia, y yo me intentaba explicarle a Cristina que sí, que ya lo hemos hecho en el 2020, que todavía había sido un año peor. Y coincidieron varias cuestiones para nacer ahí, y era que la gente estaba buscando espacios rurales no masificados, nosotros ya lo teníamos, y fuimos capaces un poco de conservar un modelo de festival en esos años, y demostrando que había cero riesgo, que eran festivales un poco que iban más allá. Nuestra apuesta este año se ha trasladado y se ha implementado en Comunidad Valenciana con Nómade Alcuses Alforins, fue un proyecto absolutamente increíble también, y uno de los retos primeros que hemos conseguido en esta primera edición es que hayamos tenido público que ha ido a los 3 festivales, y público que no es de ninguna de esas comunidades autónomas, con lo cual yo creo que esto ya es lo primero significativo, y es que realmente sirvamos de nexo para provocar, digamos, que la gente vaya descubriendo territorios. Cada vez más, y nosotros un poco también aquí en Ribeira Sacra lo vemos, y es que ya la gente no necesita de un cartel musical para comprar una entrada. Y eso es porque cada vez más tenemos público que viene interesado por estar 4 días aquí, haciendo catas, viendo bodegas, viendo paisaje, disfrutando de la gastronomía, y ese mismo modelo es el que está ahora mismo en Rioja Alavesa y en Nómade Alcuses Alforins, por lo cual la gente, muchas ocasiones, lo que vais diciendo, bueno, pues yo ya me planifico este año, voy a este evento, el año que viene me voy a Euskadi, y sobre todo es una invitación, y por las estadísticas que nosotros tenemos es que alrededor del 30-40% del público que viene al festival acaba repitiendo en ese periodo de año a volver a ese territorio por su cuenta, porque realmente un poco yo creo que lo que queremos es crear una experiencia muy elevada para que tú digas, ahora lo quiero ver solo, es decir, yo quiero volver porque realmente lo que me estoy encontrando es increíble. Con lo cual yo creo que esa realidad para nosotros vino desde el inicio, esa relación de mantener, ahora mismo lo que estamos es intercambiando artistas, intercambiando gastronomía, intercambiando cultura, y sobre todo creando una plataforma donde el público se está conociendo, donde la gente se está conociendo de festivales, y van quedando, porque lo vimos en el último en Nómade Alcuses Alforins, que había gente que se conocía de Esférica o que se conocía de Ribeira Sacra, y creo que eso es el mejor retorno que podemos tener. Efectivamente. Bueno, Nava sí que ya nos ha comentado el beneficio, ¿no?, de esta orden de ayuda de Experiencias Turismo España, y que sí que ve que festivales para un territorio tienen muchas posibilidades al presentarse a esta orden de ayudas, ¿no? ¿Cuál es vuestra impresión desde Comunidad Valenciana y Álava? ¿Qué opináis sobre estas órdenes de ayuda y que festivales para un territorio se presente? Bueno, pues si me permitís tomo la palabra y os pediré excusas porque en breve llegaré al Consell Valencià de Turisme, que es nuestro máximo órgano, y tendré, creo que, desconectarme en pocos instantes. Pero bueno, me parece que es una de las líneas del Next Generation, de la componente 14, que más sentido le da al dotarnos de una política de Estado, una política que trata de hilvanar distintos territorios y conformar, pues experiencias similares que le dan coherencia. Lo digo desde, además, en el Consejo Sectorial, aquí hay estimadísimas compañeras que me habrán escuchado más veces, de que las competencias en turismo es cierto que están descentralizadas, pero tras la pandemia, en el mundo global que peleamos, en ese mercado llamado mundo, con las dificultades siempre añadidas, pues en reforzar, ¿no?, el papel como nación, una cierta coherencia, un posicionamiento en el mundo. Después cada ofrece su singularidad, eso es España, ¿no?, la diversidad, la periferia, que existimos, etcétera. Pero efectivamente este programa, tal vez, como busca sumar, como busca necesariamente encadenar proyectos interregionales, pues yo creo que es fuerte. Y esta historia de los festivales
que me alegro sobremanera poder saludar a Carlos. Recuerdo cuando le conocí, nos propusimos, bueno, pues la posibilidad de aterrizar, si me permites la expresión, en una tierra bendita, en la Toscana mediterránea, que es la Alforins, con el Festival Nómade Alcuses Alforins, que además es musical, Radio Music, con 4 categorías. No sé si escucháis ahora. Sí, ahora sí. Bueno, se nos está Ahora cortando. Se está perdiendo. Ahora Sí. sí. Bueno, espero poder aguantar unos pocos instantes. Os ruego me disculpéis. En esta comunidad nuestra, que tenemos en esa marca de música como producto cultural más de 100 acontecimientos, fijaos, desde el FIP o el Rototom, que por cierto tiene su propósito de descarbonizarse y su estilo, y este año donde la economía, el territorio, el paisaje es fundamental. Por lo tanto, creo que por ahí vamos bien. Es un camino de especialización y un camino también de mucha sensibilidad y de arraigo territorial. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a lo que ha significado pues, la contribución de Carlos y todo este fenómeno donde la Comunidad Valenciana se siente muy identificada. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, aprovecho para darte las gracias, Francesc, por participar en este foro y nos despedimos de ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Francesc. Gracias a vosotros. Perdonad lo atormentada de la conexión, pero bueno, esto es lo que tiene. Cuestiones del directo. Muchas gracias. Hasta luego. Cristina, en vuestro caso, ¿cómo veis festivales para un territorio? ¿Cómo veis su presentación a esta nueva orden de ayudas de Experiencias Turismo España? ¿Apoyaríais la iniciativa? Yo creo que de sobra es conocido que apoyaremos la iniciativa, porque realmente sí que consigue que un público que se mueve por unos gustos especiales no tenga más oportunidades, primero para disfrutar de ellos en diferentes lugares del país, pero además yo creo que nos une, ¿no? Hayan salido o no hayan salido ciertos proyectos con diferentes comunidades autónomas, lo cierto es que nos han servido para unirnos, porque realmente el turista, el que se mueve por unos determinados gustos, que le gusta el arte, que le gusta la gastronomía, que le gusta los festivales, que le gusta cualquier actividad, las tenemos pues de una forma con puntos en diferentes zonas del país, pero no nos hemos unido nunca para que realmente se pueda hacer un producto turístico más allá de que pertenezcan a una o a otra comunidad autónoma. Y Esférica, que fue uno de los festivales que, como ha dicho Carlos, lo montamos en el año 21. Yo siempre digo que fuimos un poco osados por empezar en ese año, pero efectivamente cumplía unos requisitos que tenían que ver con la salud pública, pero que además esa necesidad de ir a un lugar y estar seguro, pues también los cumplía, ¿no? Y eso podía atraer a muchas personas, y además había bodegas en el sector privado que apostaban por él, y por supuesto las instituciones no íbamos a ser menos, y por eso apostamos. La verdad es que le dimos muchas vueltas a las fechas, a cómo hacerlo, a cómo mantener toda la seguridad, pero realmente la organización son unos expertos, y ya venían de Galicia, de haberlo hecho incluso en el año 20. Así que salió bien, y este año ha salido mejor, y esperemos que además esto vaya aumentando, ¿no? Porque no aumentando en cantidad, porque los lugares, como decía Carlos, son reducidos y hay que adaptarlos
a los aforos y a los sitios que existen, pero realmente también eso es algo que la pandemia nos ha dejado, que no queremos grandes aglomeraciones, sino que queremos que nos traten bien, que bebamos unos vinos estupendos, que podamos degustar la gastronomía con tranquilidad y que además de concierto a concierto, de actividad en actividad, pues podamos disfrutar también de la zona, ¿no? Y esto es cohesión no solo con el resto de comunidades, sino también dentro de un territorio. En Rioja Alavesa siempre hay dos ayuntamientos o dos poblaciones que destacan, sobre todo una que es La Guardia, pero existen muchos pueblitos y muchas bodegas alrededor de ese gran atractivo turístico que es La Guardia, que también con estos festivales se conocen y además, bueno, pues usando un transporte público de tal manera que puedas beber, pero que también colabores con el medio ambiente y con la bajada del carbono a la atmósfera. Así que yo creo que engloba muchísimas características para poder presentarse a los fondos Next. Gracias, Cristina. Antes de pasar a la ronda de preguntas, sí que me gustaría lanzar una última pregunta. Dentro de festivales para un territorio, ¿qué otras acciones se podrían poner en marcha para potenciar más el destino? Nava. Bueno, yo creo que, tal y como ha explicado Cristina, sinceramente es la gran oportunidad, ¿no? De hecho, aquí porque lo impulsa pues Carlos, que es un gran promotor y con el empeño, pero que las bodegas tranquilamente podrían participar de una manera privada porque tiene futuro y tiene la capacidad, ¿no? Y que además de eso, pues visitas el territorio, disfrutas de otras experiencias. Si estamos en este territorio de la Ribeira Sacra, pues tranquilamente te haces un paseo en catamarán, disfrutas de un vino, comes una buena gastronomía, te vas a la red de miradores, te das un paseo en globo. Es decir, sinceramente, ya solo en este propio territorio tienes para hacer cantidad de cosas, y ya no digamos si estamos aquí en el propio Monforte, ¿no? Pues con toda la riqueza cultural y monumental con la que cuenta, o San Estevo de Ribas de Sil, donde también está otro parador, además de en Monforte, y que son lugares especiales para ya el propio territorio. Creo que es muy afín a Álava, sinceramente, y sí que le veo muchas posibilidades, pero que nos da para venderlo en conjunto y para que toda la trazabilidad del sector, incluso los productores, el sector primario, todos tengan un beneficio, ¿no? No solo pues eso, la actividad cultural y musical, la actividad turística, pero también la actividad primaria, porque esos productos vienen de la tierra o del mar o del río y que se pueden degustar y disfrutar, ¿no? Carlos, ¿cómo ves la próxima presentación de este proyecto a Experiencias Turismo España? Y bueno, ya ves que cuentas con... aún no salió la convocatoria. Ya ves que cuentas con el apoyo tanto de Galicia como de Álava como de Comunidad Valenciana. ¿Ves asociarte a más comunidades autónomas? ¿Cómo ves el futuro de este proyecto? Bueno, el futuro lo vemos lo primero con mucha ilusión y con una responsabilidad tremenda, porque es cierto que sí que en nuestro ADN, yo recuerdo cuando el primer año de pandemia en el 2020 se decidió hacer un festival, lo primero que hicimos fue llamar a las instituciones para decir, vamos adelante porque no es una iniciativa privada. Entonces, el futuro, porque nosotros estamos utilizando Ribeira Sacra, estamos utilizando Rioja Alavesa en nuestro ADN, con lo cual eso es una responsabilidad. El crecimiento, por desgracia, esto no se crea como un festival al uso de, bueno, pues venga, vamos a montar 5. Nosotros sí que es cierto que hemos ya sido invitados y yo visité 3 comunidades autónomas más, pero que nos ponemos un límite de crecimiento porque cada uno, o sea, yo recuerdo cuando nosotros pusimos en marcha Rioja Alavesa, fueron 11 viajes previos para conocer, para hablar con los productores, para hablar con todos los sectores empresariales, para hablar con el turismo. O sea, fueron 11 viajes durante 10 meses para llegar allí y no ser una persona absolutamente ajena. Yo era prácticamente, aparte que el idioma es algo también muy curioso porque nos está uniendo a 3 comunidades autónomas, con lo cual enriquece todavía más esto, pero lo veo con reto, lo veo con la posibilidad de crecer y lo veo estos fondos, sobre todo si hay una cohesión desde la parte pública y privada,
como una oportunidad para proyectos muy pequeños hacerlos y hacerlos mejores, sobre todo en la parte, pues en la parte un poco de las nuevas tecnologías, de recursos que desde proyectos pequeños es muy difícil derivar presupuestos. Estos fondos Next Generation y sobre todo pues si los acompañamos un poco de una estrategia común, seguramente nos permitan crear y aspirar a crear aplicaciones compartidas, a espacios de convivencia de los públicos de experiencias, a apps que fomenten. No solo para nosotros es muy importante que el territorio no sea pasivo cuando nosotros vamos, porque lo más difícil es traer aquí a Ribera Sacra 3.000 personas. Lo más fácil es convencerlas para que se queden 3 días más. Entonces, hay una parte de trabajo, y eso pasa en Rioja Alavesa porque lo vemos, que cuando alguien compra una entrada para venir a este festival, no está pensando en voy y vengo, sino voy y ahora esa construcción del territorio, de que sea capaz de generar estímulos, nosotros en cualquiera de ellos sugerimos planes al público. Lo bueno, si me permitís, para el público en general, porque nosotros somos conocedores de la orden y no estamos diciendo en qué consiste, y es para, bueno, como un club de producto que es la Ruta del Vino vuestra, ¿no? Y ahí sabéis que forman parte las casas de turismo rural, los productores, los restaurantes, etcétera, hasta que se forma la Ruta del Vino. Esto viene siendo lo mismo. El antiguo club de producto ahora se llama Experiencia y es festivales para un territorio con similitudes, ¿no? Pero esto no es para ya vender, sino que es para desarrollar este producto y dentro de 18 meses, porque es el plazo de desarrollo del producto, donde ya pues esas aplicaciones que estaba comentando Carlos y tal, a los 18 meses pues sí que lo tengas y tengas la posibilidad de ya pues vender nuevos festivales o los territorios. Pero acaba de apuntar, que me preguntabas antes, Ana, ¿qué se podría aprovechar? Efectivamente, el idioma. ¿Y por qué no podemos aprender el idioma de cada uno de los territorios? Pues ya que vas, si queremos aprender euskera, pues podremos, ¿no? O si queremos aprender gallego, ¿no? Los que vengan aquí. Pues quiero decir que es una experiencia chulísima. Te vas mejor a Valencia que con el euskera, pero sí, pero digo que también es muy interesante, ¿no? Porque es un idioma que llama la atención, el vuestro, y que también es una oportunidad el aprovechar ese turismo idiomático, intercambio lingüístico, como se le quiera llamar, ¿no? Pero al menos el tenerlo ya en distintos idiomas, pues sinceramente yo creo que también eso nos da un plus. Y sí que se podía complementar perfectamente, eso está bárbaro, ¿no? O incluso, pues a lo mejor que te venga alguien, pues yo qué sé, se pueden hacer tantas cosas, residencias de élite, de escritores, etcétera. En Esférica hemos hecho ya una prueba piloto en la primera edición con un escenario territorios, y era donde subíamos artistas vascos y gallegos que tenían en el idioma como una de sus formas de expresión a colaborar y a tocar una pieza juntos. Entonces, al final lo que muchas veces cuesta mucho provocar desde otros medios, para nosotros es muy sencillo juntar los idiomas, porque toda la cartelería, tantos idiomas, la gente al ir a los 2 festivales se va acostumbrando al menos a reconocer una serie de identificaciones claves de idioma. Hacer relacionar a los artistas es una parte importantísima, porque al final están creando y construyendo un relato de cultura en un momento único y exclusivo. Por eso ese espacio de territorios que cada vez queremos fortalecer más es un espacio donde van a pasar cosas con realidades distintas. También es importante, después de tener un poco la percepción del trabajo en estas 3 comunidades, sobre todo en espacios rurales, que los problemas son los mismos. O sea, el futuro y la problemática de futuro es la misma que nos encontramos prácticamente en Alcosa Saforins, en Rioja Alavesa y en Ribera Sacra. La percepción de que estamos perdiendo población, del futuro, de cómo podemos convertir esto. Por eso también nosotros un poco hacemos un apoyo solo una parte más, de que prácticamente todo nuestro público, una parte muy importante es público urbano, eso va desde grandes ciudades, o público urbano que en Galicia va desde Vigo, desde Madrid o desde Barcelona. Y es ofrecer una imagen distinta a la que normalmente el público tiene asociado a contextos rurales, y es contextos de mucha actividad cultural, de mucho futuro, de mucha integración y participación. Entonces, ese lavado de cara un poco que se hace a través de Festivales para un Territorio, lo que también un poco genera
es una percepción distinta de eso, y sobre todo yo creo que la construcción de futuro pasa por ahí, porque sean territorios vivos y que sean interesantes, digamos, para no solo estar de paso, sino para plantearte una temporada más larga. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Qué percepción de retorno ofrece este festival a estos destinos? A ver, hay una que está medida, la hicimos en el 2019 gracias a la colaboración también de la Xunta de Galicia a través de la Universidad de Santiago, y fue una valoración que nos dio indicadores increíbles del retorno que estaba ofreciendo, sobre todo que era motivación principal para que haya público que se haya desplazado a Ribeira Sacra, pues muchas veces un festival en una ciudad tiene un consumo del de la propia ciudad, es decir, que si no hubiera ese festival estarían ahí igualmente, pero el retorno yo creo que es más la experiencia. Yo creo que todo el mundo que ha participado en cualquiera de los 3 proyectos se va con un poco la experiencia de haber participado en algo distinto, en una experiencia de convivencia distinta. Los medidores de retorno, sigo diciendo un poco que tienen que ser valorados desde una perspectiva de escala. En cada uno de los 3 festivales este año hemos agotado plazas hoteleras, en todos hemos agotado las plazas hoteleras. Tenemos un problema real de alojamiento, de hecho el crecimiento en todos ellos, en Esférica motivado por la pandemia, pero en Alcuses y en Ribeira Sacra siempre ha sido muy progresivo, o sea, siempre estamos muy por debajo de la capacidad de venta, porque estamos en la capacidad que tiene el territorio de absorber ese público. En Ribeira Sacra sabemos más o menos dónde está el límite, lo vamos conociendo, pero ese retorno tiene que ver con que las necesidades empresariales de que ese proyecto sea rentable, a que no distorsiones, porque un paso, de hecho este foro yo creo que nace también desde la primera edición, para que, digamos, la ambición no distorsione un poco el objetivo, que es preservar un poco el territorio. En la primera edición yo recuerdo una conversación muy interesante con Odouro, que nos exponían cómo había transformado Odouro desde el 2002, quiero recordar, fue Patrimonio de la Humanidad, y eran unos datos increíbles. Y yo creo que eso es un poco lo que hay que mirar. Nuestro impacto, nuestro retorno tiene que ver más con que el territorio sea, después de nuestra ida, agradecido, y que crea que estamos contribuyendo a ir fortaleciendo un poco más los sectores productivos de aquí. Desde el primer año en Ribeira Sacra, en el 2017, seguramente se han subido un 40% de alojamiento, se han creado nuevos restaurantes, nuevos servicios, y eso yo creo que es lo que tenemos que intentar, ser un impulsor de que se vaya generando más industria en esos territorios rurales. Muchas gracias, Carlos. Estamos finalizando el tiempo, entonces voy a pasar la palabra a nuestro público por si quieren hacer alguna pregunta a los asistentes. Hola, buenos días. Hola, buenas. Quería preguntarle a cualquiera de los participantes en esta mesa sobre esta iniciativa que se llama Festivales para un Territorio. Entiendo que es una línea de ayudas que sale del Estado, ¿verdad? ¿Es así? Pregunto. La pregunta va por esa línea. No es así. No. Bien. En cualquier caso, proceda de donde proceda, se solicita a través de las comunidades autónomas individualmente, pregunto también, y en su caso, ¿sería posible presentarlo conjuntamente entre varias comunidades autónomas? Sí, de hecho, precisamente la convocatoria de experiencias se tiene en cuenta que como mínimo haya 3 territorios de comunidades autónomas, no tiene que ser la propia Administración autonómica la que solicite, sino 3 territorios, un máximo por beneficiario de 200.000 euros y el máximo de la experiencia en sí, 2 millones, ¿no? Si echamos cuentas, pues si te dan el máximo y hay 10 entidades y 10 comunidades, tienes lo máximo, 2 millones de euros para poder desarrollar esta experiencia. No es que saldrían del Estado, pero esto es una propuesta pensada que no es ayudas para festivales para un territorio, sino que cada uno plantea una experiencia, y esta experiencia que se plantea es festivales para un territorio, para que distintos territorios de distintas comunidades autónomas se aúnen con entidades privadas también, si se quieren sumar, que es posible,
el ejemplo pues en cruceros marítimos, cruceros costeros y fluviales, pues hay 21 entidades privadas de 10 comunidades autónomas y resultaron beneficiarios con el máximo de 2 millones de euros. Y son 21 entidades privadas de 10 territorios, de 10 comunidades autónomas sin que participe la Administración. No, estas son... Sí, son la convocatoria de experiencias y que tienen una serie de criterios. El sábado salían las modificaciones de las anteriores experiencias y en el futuro me imagino que también sumarán como puntuación que el socio sea el país vecino, Portugal. No está en esta, pero imagino que en la tercera edición, porque no dio tiempo, la conferencia de sectorial se celebró el miércoles pasado, pero la ministra estaba por la labor de tener en cuenta el plan estratégico transfronterizo, ¿no?, de España a Portugal. Bueno, tal como comentaba Nava, la orden de ayuda se llama Experiencias Turismo España y son con fondos Next Generation. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Pues me gustaría agradecer la presencia de Nava, obviamente también de Cristina por estar ahí, de Francesc que ha tenido que retirarse un poquito antes de que terminase el foro y obviamente de Carlos. Sí. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, también por acompañarnos en esta mesa. Y nada, que ahora hay una pausa de café de 30 minutos y continuaremos con el foro. Gracias.